¿Es correcto llamarse a uno mismo artista? Cuando yo tenía unos 20 años y alguien me preguntaba a qué me dedicaba, le respondía que era pintor. Una vez una maestra en la escuela de artes me dijo: ¿cómo te atreves a llamarte a ti mismo pintor? Yo no entendía qué es el que pinta si no es pintor. No es que yo me creyera Velázquez o Rembrandt, pero mi vida era pintar. ¿En qué momento se vuelve uno pintor? ¿Cuando expone sus pinturas o cuando vende un cuadro? Y ya no digamos artista. ¿Qué es un artista? ¿El que hace arte? ¿Y qué es el arte? Habría que definirlo primero. Quizás el arte simplemente es el resultado de un humano expresándose. Decía Francis Bacon: así como los caracoles dejan baba al caminar, los pintores dejan sus experiencias en el lienzo. Hacer arte sería algo tan natural como hablar. Es una posibilidad que todos tenemos. Me dirás entonces, si todos podemos hacer arte y cualquier cosa puede ser arte, entonces nada es arte. Lo que sucede es que dentro de todos estos objetos creados por los humanos hay algunos que sobresalen del resto, aquellos que llamamos obras maestras. Son objetos muy escasos y excepcionales, por eso nos impactan. Es como la belleza. Últimamente hay campañas que dicen: todos somos bellos, pero eso no es verdad. Está bien aceptar que uno es regular o hasta feo, porque la belleza es algo excepcional y no está mal admirarla. Ahora, ¿cómo reconocemos una obra maestra del montón? Bueno, eso es tarea del público, de la gente que disfruta del arte. Pongamos por ejemplo el cine. Hay cientos de películas de Kung Fu. El público las ve y nota que a alguna le genera más emoción, que los movimientos de artes marciales son más elaborados, o que la trama expresa algún sentimiento con mayor intensidad. Puede quizás también notar la influencia que esa película tuvo en otros artistas, y entonces decide que una película como Operación Dragón es una gran película. Cuando hay un consenso y muchas personas opinan de forma similar sobre un objeto artístico, estamos entonces frente a una obra maestra. Creo que un artista es simplemente aquel que intenta hacer arte. Ahora, si cualquiera puede ser un artista, ¿por qué existen los grandes artistas? ¿Se le puede enseñar a alguien a ser artista? No me refiero a aprender a pintar o a dibujar. Esas son técnicas y todos sabemos que con práctica se obtienen. Me refiero a lo que la gente llama talento, una disposición especial para la creación. ¿Cómo se obtiene? Cuando veo el trabajo de un gran artista, lo que percibo principalmente es una pasión por lo que hace. Quizás las personas con algún tipo de desequilibrio emocional que les provoca aferrarse a las cosas con mayor intensidad sean capaces de reflejar esa experiencia de forma más contundente. Por supuesto, debe haber al mismo tiempo un dominio del medio a través del cual se expresan. De lo contrario, esa intensidad parecerá un balbuceo sin sentido. ¿Puede alguien común y corriente llegar a convertirse en un gran artista? Supongo que todos tenemos algo que nos apasiona, por ordinaria que parezca nuestra vida. Tal vez solamente lo ocultamos detrás de nuestras buenas maneras. Creo que el camino del artista es enfrentarse a aquellas ataduras que lo restringen y liberarse. Porque como dice Mickey en Rocky III, lo peor que le puede pasar a un peleador es civilizarse.